Vamos a ponernos en contexto con esta noticia. El gobierno de Panamá confirmó que cerró algunos pasos irregulares usados por migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién, fronteriza, por cierto, con Colombia. Esto con el fin de preservar la seguridad en esta inhóspita zona donde operan bandas criminales. Para profundizar en este tema, tenemos con nosotros el día de hoy en Buenos Días a Ana María Diez. Ella es experta en migración y derechos humanos. Ana María, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ti por esta invitación. Un gusto estar aquí. ¿Por qué se han implementado estas restricciones? Pues digamos que es una medida un tanto desesperada por detener el flujo masivo de personas que atraviesan la selva del Darién. Está de más decir que es una medida que ya se ha probado inefectiva porque no es nada nuevo. Esta no es una iniciativa que sea novedosa para Panamá como país. El presidente Cortizo, que es el presidente que acaba de salir de gestión, ya lo había intentado sin mucho éxito. Entonces, pues un poco es tratar de detener las personas que cruzan por Darién hacia Centroamérica y dirigirse a la frontera norte de México. ¿Por qué no han tenido éxito estas políticas? En anteriores oportunidades, especialistas en esta materia migratoria dicen que la selva del Darién es una especie de territorio de nadie, donde es muy difícil poder tener orden y justicia en esta zona. Pues para empezar es una selva. Es sumamente complicado cerrar una selva con todo lo que eso implica. Segundo, porque no hay manera posible de detener unos flujos humanos como estos de tal tamaño. Tenemos que tener en contexto que esta es la crisis más grande en la historia de Latinoamérica en cuanto a flujos migratorios. Es decir, ¿cómo cierras una selva? ¿Cómo impides que millones de personas atraviesen por ella? Son fronteras porosas. Y esto no es algo novedoso tampoco en el contexto mundial. Hemos visto como otras crisis en el mundo que tienen características similares a la nuestra, pues han tratado de cerrar sus fronteras, incluso fronteras marítimas, que es tan complicado como cerrar una selva sin mucho éxito. Así que, pues, cerrar una selva, primero, es sumamente difícil. Segundo, contraviene todo lo que es la lógica y la sensatez para tratar de prevenir pérdidas humanas y también tratar de detener lo que son las mafias de trata y tráfico de personas, sumado a las preexistentes de narcotráfico. Con las medidas que han tomado, por ejemplo, los gobiernos, en este caso de Estados Unidos, ¿ha disminuido el paso de migrantes por la selva del Darién? Para nada. Lo que hemos visto es que ha mutado un poco el perfil de las personas que tratan de cruzar por allí. De hecho, a este punto ya se ha incrementado en un 20% con respecto al año pasado el número de personas que cruzan por el Darién. Anteriormente veíamos en 2 y 3 años anteriores a este cómo la nacionalidad que lideraba estos cruces masivos por el Darién eran principalmente venezolanos. Hoy en día eso se ha expandido. Vemos ecuatorianos, vemos colombianos, vemos cubanos, vemos chinos, vemos también migración extracontinental cruzando por allí. Es decir, se ha ampliado el perfil de nacionalidades que cruzan por allí, pero un acento mayor en lo que es los perfiles de riesgo es que están cruzando muchos niños solos. Además, hay un gran incremento de también mujeres que viajan en estado de gravidez, personas que viajan con ciertas discapacidades, más que todo personas mayores, están cruzando desesperados la selva del Darién. Es decir, no se ha reducido, se ha ampliado y se ha ampliado incluso en perfil hacia otras nacionalidades. Ana, no sé si tienes alguna estadística que puedas compartir. Veíamos que, por ejemplo, en 2023, según fuentes oficiales, 520.000 personas cruzaron la selva del Darién y se dice que en lo que va de este año ya 200.000 personas han cruzado la selva. Sí, fíjate que esto no llega ni siquiera, esas cifras oficiales son exactas en cierta medida. ¿Por qué? El estimado más cercano que tenemos es lo que arroja la plataforma R4B, que es una plataforma interagencial coliderada por el Sistema de Naciones Unidas, entre ONU y ACNUR. Y esta plataforma, que es como la fuente primaria donde tenemos los datos, se nutre única y exclusivamente de los datos oficiales que dan los estados. Es decir, acá se contrastan los datos que da el gobierno de Colombia y los datos que da el gobierno de Panamá, sumados a los demás de la región, pero específicamente por el cruce del Darién, solamente se nutre de esos datos. Y estamos hablando de una selva que es una frontera porosa, como lo mencionaba anteriormente. ¿Cuánta data se está omitiendo en estos registros oficiales?
Es incontable la cantidad de personas que pasan por allí. Además, si contrastamos que 500.000 de personas cruzaron el año pasado, ya se acerca mucho a esa cifra y no llevamos ni siquiera la mitad del año. Entonces, eh, a ver, ¿cuáles serán los pronósticos? Sobre todo si tenemos el contexto de unas previsiones de nuevos desplazamientos, sobre todo de población venezolana. Sí, esto lo tomo de la encuesta que hizo Félix Seijas de la encuestadora Delfos, la analítica Delfos, en la que 4 de cada 5 venezolanos dieron como intención de emigrar si se reelegía el gobierno de Venezuela. Entonces estamos hablando de un desplazamiento masivo de millones y por supuesto el perfil de las personas que están en Venezuela, que fueron encuestados y que manifiestan esta intención de emigrar, es precisamente personas con altísima vulnerabilidad que no van a tomar un avión, no van a hacerlo por vía segura y van a cruzar muy probablemente por la selva del Darién para tratar de perseguir el sueño americano hacia los Estados Unidos. Eres experta en migración y derechos humanos. ¿De qué manera estas medidas violarían los derechos humanos de los migrantes? ¿Y cuál ha sido la eficacia que ha tenido de alguna manera las políticas en materia migratoria de los países de la región? ¿Lo han abordado de una manera integral, de una manera armónica o de una manera independiente? Pues esa es una pregunta que tiene muchas fases para responderla. Primero, en el tema de derechos humanos, por supuesto que está muy alejado de los estándares internacionales y de los cuales la mayoría de los países en Latinoamérica y el Caribe son signatarios. Primero está el tema de las declaraciones que dio el presidente Molino recientemente. Decía que trataba de detener la migración ilegal, el flujo de personas ilegales. Hay que recalcar que nadie es ilegal y que migrar es un derecho. Es la responsabilidad de los estados en proveer mecanismos seguros para que las personas no pierdan la vida y no sean víctimas de trata y tráfico de personas en estos cruces, pero además de proveer pasos seguros que les permitan a ellos eventualmente encontrar un sitio donde integrarse. Esto pues viola varias de las normativas y de los estándares internacionales. Sumado a ello, es bastante irónico, pero los Estados Unidos promueven estos acuerdos y entre ellos está el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, pero a su vez promueve vuelos de repatriación. En el argot de derechos humanos y de acción humanitaria per se, esto puede calificarse como una acción con daño. Es decir, aquellas acciones que tomamos y que tienen una repercusión negativa, poniendo incluso en riesgo la vida de las personas. Además, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué tan efectivo es? Pues viene a ser poco o nada. Vemos cómo Venezuela se ha convertido en una puerta giratoria. Esto ya tiene tiempo, como lo decía, el presidente Cortizo, presidente saliente de Panamá, intentó esto y también hizo acuerdos similares con el gobierno de los Estados Unidos. Y con respecto a la protección de los derechos humanos, viene a ser bastante riesgoso, pero en temas económicos es un despilfarro de dinero. La gente es repatriada a Venezuela, muchas de ellas sin tener un análisis específico de su perfil. Algunos de ellos fueron personas que pertenecían a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, eran perseguidos por razones políticas y terminaron siendo encarcelados una vez tocaron suelo venezolano. Pero por otro lado, la cantidad de millones que se destinan para estos vuelos de repatriación, con una capacidad mínima de entre 500 y 600 personas por día, de verdad que en la máxima capacidad aérea de Panamá no es ni siquiera posible. Si se destinaran, honestamente, y esto responde a la tercera parte de tu pregunta, si se destinaran estos recursos a unas acciones coordinadas en Latinoamérica para responder a la crisis migratoria, yo creo que el acento y fue la pieza faltante en las intervenciones que se dieron desde que nació el proceso de Quito y otras iniciativas para atender al desplazamiento masivo de los venezolanos, la pieza faltante fue la de integración. Se destinaron millardos de recursos a la atención humanitaria que era muy necesaria y sigue siendo necesaria en gran medida, pero muy poco a la integración. Por eso vemos que personas que hoy en día están cruzando la selva del Darién y tratan de llegar a la frontera de México
Son personas que habían estado regularizadas en mayor o menor medida en países como Ecuador, como Perú, como Chile. ¿Qué sucede? La imposición de visas y el retiro de las mismas, la acumulación de deudas, de multas, los límites muy marcados en el techo de crecimiento de estas personas que pueden aportar tanto a los países de acogida, fueron unas barreras muy claras y además muy disímiles en cómo se atendió la crisis en Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto, las personas no van a esperar en estos países acumulando deuda, viendo su tiempo perdido y tratan de buscar pues nuevo norte. Ana, cuéntanos un poco cuál ha sido la reacción que ha generado a nivel de la comunidad internacional justamente lo que dijo el nuevo presidente de Panamá, que va a activar estos vuelos de deportación masiva de migrantes que se encuentren en situación irregular, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de niños que, como tú lo señalas, están haciendo esta travesía solos. Mira, hay opiniones divididas. Por un lado, tenemos un incremento de los discursos de odio en candidatos, bien sea a niveles municipales como también de gobernaciones y también en las primeras legislaturas del país. Y también la imposición de muchas políticas restrictivas. Hemos visto como, por ejemplo, en Perú recientemente se aprobó una ley que deroga las visas que permitían a las personas con altísima vulnerabilidad. Estamos hablando de personas mayores, personas con enfermedades crónicas, discapacidades, niños, para entrar al país sin necesidad de presentar un pasaporte válido y la imposición de una nueva visa. Esta ley fue derogada recientemente en Perú, volviendo a poner barreras para la integración y para el ingreso seguro de personas. Pero cosa similar ha pasado en los países. Chile ha tomado esta misma postura, en mayor o menor grado Colombia también, que fue ejemplar en las políticas de integración y atención a los venezolanos. Hoy en día tiene discursos como desvenezolanizar la migración. Con todo el impacto que esto tiene políticamente, pues se encuentran opiniones divididas con países defensores y garantes de los derechos humanos y de los estándares internacionales, como por ejemplo Uruguay. Se ha manifestado muy abiertamente y ha reformado un poco su norma legislativa para permitir el ingreso de venezolanos que por supuesto son integrados y aportan económica y socialmente al país. También las agencias de Naciones Unidas y otras agencias de cooperación internacional, así como nosotros desde sociedad civil, hemos manifestado nuestra profunda preocupación y también hemos dado propuestas de cómo mejorar estas intervenciones. Lamentablemente no hemos visto mucho avance en esto y pues el tema de derechos humanos no parece sentar muy bien en estos países de la región. ¿Cuáles serían esas propuestas tomando en cuenta el tema migratorio, la complejidad que representa, desde qué punto se respetan los derechos humanos de los migrantes que vienen huyendo de la crisis humanitaria de sus países y de qué punto se establece un control ordenado que se pueda verificar los antecedentes de esas personas que deseen ingresar a estos países de destino sin que afecte la propia sociedad que de alguna manera los acoge? Qué bueno que mencionas lo de los antecedentes, porque esta ha sido una bandera que se ha llevado por mucho tiempo y ahora pesa sobre nuestra nacionalidad, los venezolanos, la coletilla del Tren de Aragua. Tal parece bueno, que crisis preexistentes que habían en nuestra región ahora son, en cierto modo, abrogadas a el Tren de Aragua, a la delincuencia y todo esto. Pero de hecho, uno de los países que más ha acogido a los venezolanos después de Colombia es Perú. Y Lima, siendo la mayor capital que cobija venezolanos, pues la organización Beneactiva, con todo el poder de convocatoria que se tiene en el país, hizo un estudio, un sondeo con data específica, pública, del sistema de Policía Nacional para ver específicamente este tema, el discurso de securitización versus la realidad. Y el hecho cierto es que hay menos del 2% de venezolanos que están siendo pues ingresados en el sistema policial. Ojo, simplemente ingresados. El que ingresa en el sistema policial no implica culpabilidad. Ahora, si vamos a la data de cuántos de ellos han sido sentenciados por delito, ciertamente se reduce al menos del 1%. Entonces estamos hablando realmente
de delincuencia por origen de nacionalidad venezolana, o simplemente es una bandera discursiva que se ha hecho para un poco sacudirse las responsabilidades que tienen los estados. Pues viene siendo lo segundo. Y caso muy similar ha sucedido en Colombia, en Bucaramanga, donde el recién electo alcalde pues tomó la batuta de seguridad, de securitización contra los venezolanos, y también se ha probado falso. Entonces estos discursos simplemente promueven el odio y son una excusa bajo la bandera, como decía, de securitización de fronteras para ignorar las obligaciones. Pero respondiendo muy claramente sobre cuáles son estas propuestas, nosotros proponemos principalmente pues, que se tome una decisión consensuada y también regional sobre las causas de origen en Venezuela. Sigue muy presente, no han cambiado en los últimos 10 años las causas que originaron el éxodo masivo de los venezolanos, que es la ausencia de democracia en el país. Muy pocos son los países que se han manifestado a favor, por ejemplo, de observación internacional en el contexto de unas elecciones para el siguiente periodo de elecciones presidenciales, que ya es dentro de días, 17 días para ello. Pero tampoco se han manifestado abiertamente para la restitución de la democracia en el país. Esta es la causa que origina estos flujos y que va a seguir originando flujos si se repite. Lo segundo es la integración, lo que decía era la pieza faltante. Y de hecho hay estudios poderosísimos que han hecho tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el NPI, entre otros, de que qué pasaría si se integran efectivamente a los venezolanos en las comunidades de acogida. Pues esto puede significar hasta un 4.5%, hasta un 4.5 puntos porcentuales de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países de acogida. Estamos hablando de crecimiento de las naciones. Estamos hablando de contribuir a estos países de acogida, que no solamente desde lo económico, también desde lo social. Hemos visto cómo se ha diversificado la cultura, se ha enriquecido la gastronomía de la región, pero también se han tejido poderosos lazos de solidaridad entre comunidades de acogida y comunidad venezolana migrante y desplazada. Ana María, gracias por acompañarnos el día de hoy para visibilizar un poco lo que tiene que ver con estas medidas restrictivas que han tomado algunos países, en este caso Panamá, para intentar específicamente en la selva del Darién. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana para ti. Muchas gracias a ti por la invitación. Era Ana María Díez, ella es experta en lo que tiene que ver con el área migratoria y con los derechos humanos.